que os gusta un buen salseo, es que sois, vamos. Un montón de gente me ha enviado el mismo vídeo para que lo comentase. Y claro, pues no he podido resistirme. Pero no por lo obvio, sino hay algo más detrás. Así que primero vamos a ver el vídeo en cuestión y luego os digo lo que pienso, ¿vale? ¡Let's go! ¡Listos! Ok, este es el vídeo en cuestión. Si alguien no los conoce, Daniel y Desiree. Vamos a verlo y luego comentamos. Que entiendo el salseo, porque claro, la canción no es una bachata y lo que están haciendo, lo entiendo muy bien. Entiendo el por qué la gente tal. En los comentarios hay gente que se ha puesto muy heavy, pero no es eso lo que quiero decir yo, porque yo aquí veo otra cosa. El taller está petadísimo. Yo estuve en un taller suyo cuando empecé a bailar hace muchos años y creo que es uno de los talleres que más gente había. O sea, había como 6 filas de personas, de parejas. Increíble, creo que no pasé por todos los followers que había en ese taller. O sea, la rueda, no, da miedo. Nunca he podido bailar con ella. Eso es algo que tendría en mi lista de pendientes. Vale, salía muy parda en los comentarios, pero no es lo que yo veo ahí. O sea, todo lo típico, eso no es bachata, no. Pero no quiero hablar de eso, no quiero hablar de eso. Eso cada uno tenga su opinión y tal. Lo que veo yo aquí es que si esto mismo que ha pasado en este vídeo, en vez de ser en el espacio para la demo, con la gente alrededor y tal, pasa en un escenario y llevan ropa de show, no había tanta polémica. Porque ahí realmente lo que yo veo es algo que creo que está pasando no solo en este caso, que está pasando más general y no solo en bachata, en Zouk también lo estoy viendo. Y que es que cada vez las demos se complican más y se vuelven más show y menos demo. ¿Y por qué creo que pasa esto? Por culpa de redes sociales. ¿Por qué? Porque ahora lo que se viraliza son las demos. Es decir, tú entras a Instagram, TikTok, YouTube y lo que ves son más demos que shows, porque hay más. Y yo creo que es esa carrera que están teniendo los artistas por demostrar todo en las demos. Claro, hace unos años, cuando yo era más jovencito... Han pasado 84 años. Pues por un lado estaban las demos y por el otro lado estaban los shows. Sigue estando, prefiero. Los shows era lo espectacular. En los shows estaban las acrobacias y tal. O sea, lo que hemos visto en este vídeo estaba en los shows. Y no pasa nada. O sea, el show te puede gustar o no, pero era el show. Al final es la coreografía o expresión que quieren poner los artistas en ese show. Y las demos era más enseñar el recurso o secuencia que se había contado en el taller dentro de un baile social. O sea, era la oportunidad de ver un baile social de nivel top, porque claro, estamos hablando de artistas, pues con ese concepto que te habían explicado en el taller metido dentro de la demo. Claro, al final pues la demo te quedaba algo que era pues un baile que podías ver en el social a un nivel muy bueno y con eso. Y las cosas más así acrobáticas y demás lo veías en el show. Pero ahora pasa todo lo contrario, es decir, siguen estando los shows, sí, pero cada vez hay menos. Lo que hay cada vez más son demos. Y como solo que se cuelga en redes sociales, pues todo eso se lleva a las demos. Y al final, pues por eso este vídeo a mí me parece un ejemplo de eso, de que realmente yo, si me pidiesen opinión, digo, ahí he visto un show. Un show, puedes llamarlo medio improvisado y tal, pero son movimientos o son cosas que se hacen más en los shows. Entiendo por qué se está haciendo, porque al final es eso, no deja de ser su trabajo. Y tienen esta
bueno, carrera, competición, llamadle como queráis. Claro, cada artista tiene que demostrar lo que vale. Pero ahora el escenario para eso son las demos. ¿Qué pasa? Ya compartí un reel de una organizadora de eventos de Zug que justamente decía algo similar, que las demos de Zug se están complicando demasiado y eso hace que para la gente novata sea como un poco el rechazo de "Buah, es demasiado". Claro, yo puedo entender que haya gente que piense lo mismo con esto, es decir, ya no entrar en la discusión de esto no es bachata, esto no es... No, pero simplemente de alguien que no baila ve este tipo de demos y a lo mejor puede tirarle para atrás el iniciarse en el baile. Porque dice, pues yo no quiero hacer estas cosas. Pero claro, si miras la otra parte de que al final es el escaparate comercial de los artistas, pues sacan todo lo que tienen para, pues eso, pues para seguir en su línea de trabajo. Y es un poco a lo que quiero yo llegar. Que realmente, y esto sí que es muy opinión personal, echo de menos ese momento o ese periodo en el tiempo en el que tú veías las demos y las demos eran, la mayoría de demos, por no decir todas, eran eso, un baile social. Un baile más social, más digamos, es menos show. Porque para eso yo creo que está el tema de los shows. Yo siempre he defendido los shows. Creo que siempre hay que ir a ver los shows. Ya lo dije en un vídeo. Hay que ir a ver los shows. Hay que apoyar a los artistas en los shows porque es un trabajazo el hacer eso. Claro, para mí, por eso estaba muy clara para mí la diferencia de estos son los shows y estos son las demos. Claro, porque de las demos tú podías verlo y decir, vale, yo no soy profesional, yo no voy a bailar a un nivel tan bueno, pero lo que veías en las demos podías decir, bueno, pero a lo mejor algún día podré hacerlo, salvando distancias, pero era algo accesible. Los shows no, los shows por supuesto era si no eras profesional y no entrenabas y no practicabas, que si las acrobacias, que si todas las secuencias, era mucho más complicado, o sea, nadie iniciante veía el show y decía, muy pocos, decía, eso voy a llegar a hacerlo, pero las demos sí, porque decías, bueno, si yo sigo, si yo mejoro y tal, pues puedo llegar a hacer algo similar. Y la verdad es que he hecho un poco de menos esto. Pues si queda, no pretendo que esto sea no es una crítica a este vídeo. He usado este vídeo de ejemplo para lo que quiero exponer de demos y shows. Como mucha gente me lo ha pasado, pues creo que era un muy buen ejemplo para exponer esto. Porque ellos mismos, Daniel y Desiree, cogen y hacen una demo. Como saben bailar en el social, seguramente mucha gente fliparía. Porque dices, es eso. Y entiendo que mucha gente ve esto y a lo mejor que no, si no entiende o si no cree que es un show, haya esa polémica de tal, porque al final es eso, es que es llevártelo demasiado al show. Entiendo los motivos, pero eso hace que lleve a esta conclusión de no se está complicando demasiado todo el tema de demos y lo que se le enseña a la gente, a lo mejor eso, la gente que no está en el mundillo, la gente que se está iniciando, que puede hacer que en lugar de ser una motivación para mejorar, sea algo que digas, esto es demasiado y yo aquí no, a esto no voy a llegar. Porque al final el 95%, 98% de la gente que está en el baile no va a ser profesional. O sea, con tener un buen nivel y poder bailar en el social, a la gente le suele bastar. O sea, yo mismo, o sea, yo nunca he pretendido ser profesional. Yo con defenderme y tener mis recursos y poder disfrutar de una noche social, yo ya soy feliz. Y creo que la mayoría de gente es eso. Y a lo mejor ahora la crítica podría venir en general a ¿por qué no volver a ese momento en el que las demos de los talleres eran algo a lo que aspirar, para que cualquiera pudiese decir, yo un día quiero hacer eso, o quiero hacerlo así, mejor dicho? Porque claro, entiendo que según qué cosas que se enseñan en los shows, pues eso, esas acrobacias, claro, eso, trasladarlo a un social es muy complicado y puede ser hasta peligroso. Por ejemplo, yo soy anti-acrobacias en el social, no me gustan nada verlas en un social porque, bueno, me han pasado cosas como a mí me han clavado un tacón en la espalda. Haciendo una acrobacia, un tacón fue a la mitad de la espalda. Dolió un montón. O sea, ya no estamos hablando de un pisotón, un tacón en medio de mi espalda. Fue algo que no se me va a olvidar porque cuando me di cuenta de lo que había pasado, estaba flipando. O ver eso, ver a gente volar en medio de un social con gente alrededor, es loquísimo. Por eso digo,
hacer esta reflexión de volver a tiempos más sencillos. Yo entiendo que las redes sociales lo complican todo, en esto, porque al final es ese escaparate. Yo mismo, que estoy haciendo esto, al final uso las redes sociales como escaparate, ya sea YouTube, tal, para dar mi opinión. Yo lo entiendo. Y los artistas usan las redes sociales para demostrar su trabajo o para demostrar que tienen aún esa capacidad llamarle, de innovar o de cambiar y demás. Pero creo que el pasarse demasiado puede ser contraproducente. Así que como reflexión dejaría eso. La frase, que es una frase que siempre funciona, o creo yo, es menos es más. Y yo creo que en este caso se podría aplicar perfectamente y creo que se pueden hacer shows impresionantes, teniendo en cuenta que sean shows con todas las acrobacias, todos los movimientos loquísimos, pueden ser los shows y la gente se levantará, aplaudirá. Y si las demos son más simples, un baile social, rico, bonito y demás, al final creo que será más y que la gente accederá más y personalmente creo que puede ayudar más todavía al crecimiento del mundo del baile, porque lo contrario puede que a la larga sea contraproducente y no me gustaría que sea algo de lo que nos tengamos que arrepentir por el hecho de haber querido, y me incluyo, a lo mejor por hacer en el social también cosas un poco locas, pero bueno, es decir, puede ser que a la larga sea contraproducente y sea ponernos un palo en la rueda. Así que con esta reflexión un poco tal, quiero saber vuestra opinión sobre este tema. No quiero entrar en el tema de que se está entrando el comentario de no, quiero que me digáis si opináis que el tema de esta línea de división entre demo y show se está difuminando demasiado, si creéis que tendríamos que volver a demos más simples, algo más... Que por cierto, he visto artistas que están tirando por esa línea, que precisamente ya ponen demo solo con básicos o demo jugando con la música, pero haciendo cosas muy sencillas. Creo que hay gente que se está dando cuenta y está tirando por esa línea. Pero quiero saber vuestra opinión, quiero saber qué opináis de esto, porque creo que es algo interesante y es algo que realmente creo que puede ser muy productivo de hablar y de ver qué se puede hacer con este tema. Así que no me enrollo más. Si os ha gustado este vídeo, por favor, suscribíos, dadle like, comentad, compartid y muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias otra vez. Chao, chao.